Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Quiero dar en primera mi agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional a través de las distintas instituciones por permitirme estar presente en este congreso tan importante. En- me pueden ceder el control, por favor? Sí, adelante. Ok, en primer lugar quiero hacer una declaración de no conflicto de intereses, donde yo declaro que las opiniones, declaraciones e información contenida en la presente disertación son a título personal, con base en experiencias profesionales y de ninguna manera refleja opinión o postura de las empresas para las cuales he trabajado y trabajo. Tampoco involucra la difusión de información confidencial ni información privilegiada propiedad de terceros. ¿Cuál es el objetivo de esto, de esta disertación? Bueno, esta disertación requiere por lo menos unas 3 o 4 horas para poder hablar de los distintos temas que abarca. No obstante, dado que tengo nada más 40 minutos, pues voy a hacer un breve repaso o tratar de darles una idea, una visión de qué es lo que se requiere. El objetivo es entender cuál es el proceso regulatorio para el registro de medicamentos, entendiéndose que una vacuna es un medicamento, qué es la ICH y qué es el documento técnico común y los módulos que componen el CTD. A lo largo de las disertaciones, yo sé que he escuchado la presentación de la doctora y de todos los compañeros de panel y han hablado del desarrollo de vacunas, de todos de todo, y no solamente de desarrollo de vacunas, de antígenos, etcétera, pero que finalmente todo este desarrollo tiene que tener un fin que es obtener, poder distribuirlo, poder distribuirlo en la población, poder comercializarlo en algunos casos. Y para eso se requiere obtener un registro sanitario, la autorización de un registro sanitario por parte de la Agencia Regulatoria Mexicana, que todos sabemos que es la COFEPRIS. Para esto, entonces, una vez que han hecho todo el desarrollo, pues primero tendremos que hacer un breve repaso de cuáles son los pasos que componen el desarrollo de una vacuna, entendiéndose, nuevamente repito, que una vacuna es un medicamento. Primero empieza con la fase de desarrollo, la fase de calidad, después viene la fase de no clínica, algo describió muy bien la doctora que me antecedió, la doctora Berenice. Posteriormente, una vez que nosotros hemos asegurado que los resultados de las pruebas preclínicas son satisfactorias, llegamos a las fases clínicas, que sabemos que son la fase 1, 2, 3. Y en ese momento es cuando nosotros podemos solicitar o compilar la información para solicitar la información la- perdón, para solicitar el registro sanitario. Ahora, ¿qué es cada una de ellas? Y esta gráfica es una gráfica que compone la EMA, que habla hasta la evaluación o el monitoreo de la seguridad una vez que el producto ha sido autorizado por la agencia regulatoria, es decir, cuando ya está siendo comercializado. Este es el proceso que ocurre en México, en el cual a partir de un diseño conceptual, que es algo como lo que comentó la doctora Berenice, hay un diseño preclínico, primero hay un diseño conceptual de se hace una selección de los posibles candidatos, después se hace un desarrollo preclínico, posteriormente un desarrollo clínico, pero a la par tenemos que hacer un desarrollo farmacéutico pensando que este medicamento o este candidato a vacuna o a antígeno o medicamento biotecnológico va a ser comercializado, es decir, va a tener que ser autorizado por la agencia reguladora. Una vez que nosotros tenemos aquí a la par de que se está haciendo el desarrollo preclínico, se está haciendo el desarrollo clínico, que ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de ello. Después tenemos que pasar por el Comité de Moléculas Nuevas, y hasta que una vez que nosotros tenemos una opinión favorable del Comité de Moléculas Nuevas, a la par con la batería de resultados de la investigación clínica, preclínica y de calidad, podemos conformar el expediente para que finalmente solicitemos el registro. Por favor, tengamos muy presente esta,
esta gráfica porque vamos a ir viéndola o vamos a ir tratando de comprenderla a lo largo de la disertación. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes como futuros científicos o ya científicos del desarrollo de vacunas conozcan esto? Pues porque finalmente en el momento en que ustedes empiecen a desarrollar sus productos, sus vacunas o sus medicamentos biotecnológicos, tienen que entender y tenemos que comprender desde el principio cuáles son las reglas y los principios regulatorios que nosotros tenemos que cumplir. Sabemos muy bien que para que un medicamento no solamente tiene que tener un desarrollo científico sólido, sino también cuando ya pensamos en que tenemos que tener la autorización de la agencia reguladora, tenemos que también pensar en la regulación y en los principios legales que acompañan a todo el medicamento. Hablamos aquí primero del desarrollo preclínico, algo como lo que comentó la doctora. ¿Y cuál es ese objetivo? Es generar en modelos no humanos, que pueden ser animales o celulares, si mal no recuerdo, la doctora comentó células, los resultados experimentales que sustenten que el medicamento es seguro y tolerable para uso en investigación en seres humanos durante la fase clínica. Los estudios preclínicos pueden ser en sistemas de cultivos de tejidos o células, como lo que comentó la doctora, o bien en animales que pueden ser ratones, monos o cualquier otro animal de experimentación que se utilice de acuerdo a la práctica no clínica. En la ejecución de toda la fase preclínica, se tienen que cumplir las buenas prácticas de laboratorio, lo que en inglés se conoce como las GLP, Good Laboratory Practices, que es un sistema de calidad relacionado con ese proceso organizacional y las condiciones bajo las cuales se planifican, realizan, controlan, registran y archivan todos los estudios no clínicos. Es decir, las buenas prácticas de laboratorio se refiere al sistema, a los principios de calidad que nosotros tenemos que cumplir en el momento en que realizamos estudios no clínicos. Y esto está regulado de acuerdo en Estados Unidos por la 21 CFR, parte 58, y en Europa por la directriz que están viendo en la pantalla. Lamentablemente en México no existe una regulación de buenas prácticas de laboratorio como tal, de manera que cuando se hace esta fase, pues se tienen que aplicar los principios científicos que todo el mundo conocemos, pero también algo muy importante, que es los principios éticos para trabajar con modelos animales. Para eso existen los comités de ética y de bioética para poder utilizarlos. Entonces, en resumen, la fase preclínica consiste en generar la información que nos permita hacer los estudios en seres humanos. ¿Qué protocolo o qué pruebas se hacen, comprenden la fase no clínica? Son los que ustedes tienen viendo en pantalla. Y la doctora comentó algunos, si mal no recuerdo, genotoxicidad, comentó algunos, pero bueno, en esencia son carcinogenicidad, que consiste en evaluar y confirmar que el medicamento no produce carcinogénesis, es decir, que no es mutagénico, que no produce cáncer. La genotoxicidad, que es aquella, confirmar que el candidato no tiene o carece la capacidad para dañar directa o indirectamente el ADN y cromosomas de las células. La teratogenicidad, que está relacionado con la toxicidad durante la reproducción y el desarrollo. La toxicocinética, es decir, a utilizar una sola dosis, pero una dosis aguda, una dosis alta. La toxicidad de dosis repetidas, o lo que se llama también toxicidad de dosis repetidas. La toxicocinética, toxicidad debido a una exposición sistémica. Y esto es muy útil cuando se trata de medicamentos que se administran durante tiempos repetidos. Los estudios de inmunotoxicidad, que en nuestros casos la inmunogenicidad va a ser un factor que nosotros vamos a estar buscando para las vacunas. Los estudios de tolerancia local, que sabemos que la mayoría de las vacunas se administran por vía intramuscular y tenemos que asegurar que ese daño o esa posible toxicidad asociada a la administración del producto, pues no sea
no exceda lo que nosotros esperamos para las vacunas normales y que el beneficio-riesgo se mantenga positivo. Y los estudios de farmacoseguridad. Toda esta batería de pruebas son las que nos van a permitir confirmar que el candidato a medicamento pueda ser utilizado en estudios clínicos que van a involucrar a seres humanos. ¿Cuál es el desarrollo clínico entonces? ¿Cuál es el objetivo? Obtener los resultados experimentales que sustenten eficacia y seguridad de la vacuna en desarrollo para su uso en humanos y también evaluar la capacidad inmunogénica. Así como los estudios preclínicos tienen que hacerse en cumplimiento de las buenas prácticas de laboratorio, en el caso de la investigación clínica, de los estudios clínicos tienen que hacerse en cumplimiento de las buenas prácticas clínicas, estas sí están reguladas y justamente en este momento existe un proceso de emisión ya de una guía de buenas prácticas clínicas por parte de la Agencia Reguladora Mexicana. ¿Cómo se clasifican los estudios clínicos? Y seguramente a lo largo de la pandemia ustedes escucharon hablar mucho de los estudios fase 3 y de los fase 2, etcétera. El ensayo fase 1 o estudio fase 1, su objetivo principal es evaluar la seguridad. Recordemos que en animales lo que hicimos o en modelos no humanos lo que hicimos es asegurar que se pueden administrar. No conocemos todavía qué tan seguro es administrar ese candidato de medicamento a los humanos. Por lo tanto, la primera fase tiene que hacerse evaluando esa seguridad en una cantidad pequeña o limitada de voluntarios que deben ser sanos, porque tenemos que asegurar que cualquier evento, cualquier resultado que nosotros obtengamos se deba únicamente al medicamento y no a una posible comorbilidad. En los ensayos fase 2 se evalúa la eficacia de la vacuna en desarrollo, aumentamos el número de pacientes o de voluntarios, puesto que aquí ya lo que necesitamos es evaluar si ese medicamento es efectivo para lo que dice que es. Pero no olvidemos que a lo largo, independientemente de que el objetivo principal sea evaluar la eficacia, la seguridad se tiene que evaluar a lo largo de todo el desarrollo farmacéutico, de todo el desarrollo clínico. Se utilizan estudios bien controlados que consisten en utilizar métodos para asegurar que la respuesta que nosotros estamos observando en los voluntarios o en los pacientes se deba únicamente, en los pacientes, se deba únicamente al medicamento y no a otros factores. Los estudios fase 3 evalúan eficacia y seguridad, ahora ya combinado, pero en un mayor número de voluntarios, que pueden ser más de 1000. Y aquí hablamos de estudios multicéntricos, es decir, de estudios de varios centros, inclusive multinacionales. Y como nota, para el estudio de la aprobación, para la aprobación de la vacuna de CanSino que muchos de nosotros nos aplicamos, se utilizaron 15 centros en México y fueron 40 centros a nivel en 5 países en Asia y América Latina. Una vez que nosotros hemos terminado los estudios fase 3, en ese momento ya tenemos toda la información para sustentar de manera preliminar la eficacia y seguridad y poder someter el expediente para que la agencia reguladora nos otorgue el registro sanitario y ahora sí ya lo podamos distribuir o comercializar lo que aplique. Los estudios fase 4 son aquellos estudios que se pueden hacer de seguridad y eficacia, pero una vez que el medicamento ya ha sido autorizado. Es decir, también se les llaman estudios de postcomercialización. Ahora, hasta aquí hemos hablado de cuál es el desarrollo del medicamento. Hablamos de las fases de calidad, de desarrollo farmacéutico, preclínico y clínico. Ahora, una vez que nosotros tenemos toda esta información, aquí es donde entra el núcleo o la parte central de esta disertación. Es decir, cómo vamos a conformar toda esa información que hemos ido colectando a lo largo del desarrollo del producto para que nosotros podamos tener un expediente que sea evaluable y que podamos cumplir los requisitos regulatorios. Aquí ya no nada más estamos hablando de principios científicos. Aquí es cuando ya empezamos, bueno, no desde aquí, desde antes, desde el momento en que hablamos de las buenas prácticas de laboratorio y las buenas prácticas clínicas, ya estamos involucrando los principios regulatorios.
y legales. Ya no nada más es la ciencia pura, sino tenemos que hacer una armonización entre ciencia, entre regulación y legislación. ¿Cómo surgió el CTD? Anteriormente, nosotros sabemos, bueno, existen tres áreas de regulación, de alta regulación. Una que es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. La segunda que es Europa. Y la tercera que es Japón. Y hasta antes del año 2000, cuando cada, cada región tenía sus propios requisitos para conformar ese expediente. Mientras que y cuando las empresas, cuando las compañías farmacéuticas querían registrar una vacuna en los tres países, en las tres regiones, pues tenían que construir tres diferentes expedientes, porque cada quien tenía sus propios requisitos. A raíz de por ahí de principios del año 2000, se reunieron principalmente las tres agencias regulatorias de alta vigilancia, que son FDA y Health Canada en Estados Unidos, es decir, la agencia en Norteamérica, en Europa y en Japón, y conformaron algo que se llama la ICH, o la Conferencia Internacional para la Armonización o para la Homologación. Y convinieron de que para que las compañías farmacéuticas puedan registrar los medicamentos de manera, puedan conformar un expediente que sea útil para las tres regiones, conformaron las reglas para el CTD, que seguramente ya han de haber escuchado por ahí, que es el documento técnico común, o Common Technical Document en inglés. ¿Qué es el documento técnico común? Bueno, pues es un formato, como comenté hace un momento, un formato común acordado para la integración de expedientes técnicos, regulatorios y legales para la solicitud de registro sanitario que se presentarán a las autoridades reguladoras. Si bien a principio de esta centuria se aplicaba solamente a Norteamérica, Europa y en Asia, en Japón, actualmente ya la mayoría de las agencias reguladoras están migrando hacia allá. De hecho, la COFEPRIS ya migró para allá y ya es un requisito que hoy en día cuando se solicita el registro de una vacuna sea en formato CTD. El uso de este formato reduce significativamente el tiempo, recursos utilizados para compilar los expedientes para solicitud de registro, y no solamente para compilar, sino también para la hora de revisar, con lo cual los tiempos de revisión se reducen con un impacto positivo tanto para la agencia reguladora como para los solicitantes de los registros. El documento técnico común lo identifican de manera gráfica con ese triángulo, en el cual en el módulo 1, este módulo si bien no es parte del CTD, de hecho es una porción de la información en que cada agencia reguladora específica, la agencia regulatoria nacional, pone sus propias reglas. No obstante, el grueso, que es ese sí lo comparten, es parte del documento técnico común. Perdón. De manera que el módulo está conformado, voy a empezar de esta parte, por este lado. El módulo 3, que es toda la parte de calidad, es decir, la química, manufactura, todo lo que se refiere con la química y manufactura de la vacuna. El módulo 4, que se refiere al módulo preclínico, todos los estudios preclínicos, y el módulo 5, que comprende todos los estudios clínicos que comentamos hace un momento. A partir de esos, se prepararon o se conformaron resúmenes, que es este que estamos viendo aquí, el módulo 2.3, que este es el módulo 3, 4 y 5, que es como todo mundo los conoce. El módulo 2.3 se refiere a un resumen de calidad. El módulo 4, y nos pasamos... aquí está la correlación. Del módulo 3 surge el módulo 2.3, que es el resumen de calidad. El módulo 4, que es el informe de los estudios no clínicos, de toda la batería de estudios que vimos en una de las diapositivas anteriores, se desprenden dos módulos. El módulo 2.4, que es el resumen no clínico, y el módulo 2.6, que son los resúmenes no clínicos escritos y tabulados.
Dejé en azul el nombre en inglés, justamente porque es como, para no, para homologar la terminología que se utiliza a lo largo del CTD y para no distorsionar debido a una posible traducción. El módulo 5, que son los reportes de estudios clínicos, que para escribir y preparar estos informes de estudios clínicos existe una guía emitida por la misma ICH que dice cómo debemos conformar, cómo debemos reportar o conformar el informe de cada uno de los estudios clínicos que estamos realizando. A partir del módulo 5 surge el módulo 2.7, que es el que, si bien en inglés, en español significan lo mismo, Clinical Summary y Clinical Overview, este resumen es más que un resumen, yo le denomino un análisis clínico, porque en este resumen, en el módulo 2.7, hace un análisis de toda la información que viene, la información clínica que se obtuvo a lo largo del desarrollo. Y en el módulo 2.5, efectivamente, sí, ese es un resumen del análisis que tenemos en este. Regresando al triángulo, entonces, aquí tenemos el módulo 2.3, el módulo 2.4 y 2.6 que se desprenden a partir de los informes de los estudios preclínicos, que también ya dijimos que no existe una regulación para poder conformar un informe de estudio preclínico, como sí lo existe para los estudios clínicos. Y aquí está el módulo 2.7, que en inglés se llama Clinical Summary, que para mí yo lo denomino para una mejor comprensión, un análisis de la información clínica que viene en todos los informes del módulo 5. Y en este Clinical Overview es el resumen de ese análisis. ¿Qué es este? Justamente, ahora, este es la representación gráfica, y esta es una representación en forma en un listado para entender cuáles son todos estos módulos. Y hablamos de calidad. El módulo de calidad está dividido en dos: en fármaco, que en nuestro caso vamos a hablar de un biofármaco. Y en el módulo 3, 2, que se refiere al producto, o sea, la vacuna. Los informes de estudios no clínicos, y estos resúmenes, que son los que ya comenté hace un momento, el resumen de calidad, que surge a partir del módulo 3, en la información preclínica en el módulo 2.4, que surge a partir del módulo 4, y el 2.7, que surge a partir, o que se conforma a partir del informe de estudios clínicos. ¿Cuáles son las reglas para tener ese formato CTD? Bueno, las reglas están allí, ustedes van a tener la presentación. En aras del tiempo no voy a detenerme en cada una de ellas, pero básicamente son reglas que ha establecido la ICH, que nosotros como compiladores o como compiladores de la información y solicitantes del futuro registro tenemos que cumplir, como el tipo de letra, los márgenes, las siglas, etcétera. En resumen, son las reglas que se tienen que cumplir para la del formato CTD. Ahora, entrando en el módulo 3 de calidad, ¿qué partes conforman el módulo 3? Bueno, conforman, y nuevamente repito, dejé el nombre en inglés tal cual está, es el fármaco, o en el caso de vacunas o de biotecnológicos vamos a hablar de un biofármaco. La nomenclatura, la información general, donde estamos hablando de la nomenclatura, estructura, propiedades generales. El proceso de fabricación, quién lo fabrica, cuál es ese proceso, cuáles son los controles. Algo que comentó la doctora que tienen que controlar durante la fabricación para asegurar la reproducibilidad. La caracterización, es decir, la elucidación de la estructura y otras impurezas y otras características. Y algo muy importante que ya a este nivel tenemos que controlar, que son las impurezas o las sustancias relacionadas, porque son todas aquellas sustancias que van a
que van a estar presentes y que si nosotros no controlamos van a tener un impacto o pueden tener un impacto en la eficacia. Hablando de vacunas específicamente, pues la presencia de cualquier impureza puede desencadenar un proceso o de un medicamento biotecnológico, puede generar una inmunogenicidad que no es precisamente la que estamos buscando, digamos que sería una inmunogenicidad no deseada. El control del biofármaco, que son las especificaciones, métodos analíticos, la validación de los métodos analíticos. Sabemos muy bien que para el control de los productos existe las farmacopeas. Y así como existe la farmacopea mexicana, existe la farmacopea de los Estados Unidos y la farmacopea británica, la internacional, la europea. Y cada vez que nosotros utilicemos o cada vez que el solicitante tenga un método analítico que no está incluido en un compendio, en una farmacopea, es necesario validar el método analítico. También se tiene que incluir la información del análisis de los lotes y la justificación de las especificaciones, entendiéndose las especificaciones como todos los parámetros que el futuro medicamento o fármaco en este caso tiene que cumplir para que podamos asegurar su calidad. Los materiales o estándares de referencia, el sistema contenedor cierre, que esto va a ser muy importante porque sabemos muy bien que el envase puede tener una interacción con el biofármaco, con el producto, con la vacuna, de manera que altere la calidad, ya sea absorbiendo componentes del fármaco o vacuna o al revés, liberando en el caso de los lixiviables. Y por supuesto, la estabilidad, porque tenemos que asegurar que la vacuna o el biofármaco sea estable. Si ustedes, aquí estoy hablando específicamente de fármaco, pero para el caso de productos es exactamente lo mismo. Si ustedes recuerdan, cuando empezó la pandemia, se hablaba de la vacuna Comirnaty, que es la vacuna COVID de Pfizer, se tiene que mantener a menos 70 grados centígrados. Y uno de los problemas que surgió durante la pandemia es cómo iban a mantener esa cadena de frío en esas condiciones cuando se administrara a comunidades muy remotas. Pues hoy en día existe lo mismo porque sabemos que en la República Mexicana hay zonas que tienen que son muy calurosas. Tabasco, por ejemplo, Yucatán, la península de Yucatán, Chiapas, las montañas de Guerrero, o allá en Sinaloa o Baja California. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar cuáles son esas condiciones en las cuales el producto va a mantener sus características de calidad. Si mantiene sus características de calidad, entonces podemos inferir que las características o las propiedades, sus características de eficacia y seguridad se van a mantener. Si esas características de calidad o esas propiedades, atributos de calidad se pierden, pues no podemos tener una certeza de la calidad y de la eficacia. Ahora, el resumen de calidad que hablamos hace un momento, dijimos que es un resumen de que si bien el módulo 3 describe con todo detalle todo lo que acabamos de comentar, como el fabricante, las sustancias relacionadas, la estabilidad, los métodos analíticos, pues el resumen general de calidad no es más que como su nombre lo dice, es decir, un resumen del módulo 3 en el cual el objetivo es que al momento de que el regulador lo evalúe el expediente, tenga una idea preliminar de lo que contiene el módulo 3. Existen muchas guías regulatorias para conformar el módulo de calidad, que son las que están viendo ustedes en pantalla, y todas son unas guías ICH que se pueden, por fortuna hoy en día ya se pueden descargar de la nube, en el internet, y podemos seguirlas, y existe la posibilidad de tener interacción con las agencias reguladoras para que nosotros podamos tener mayor información. Ahora, módulo 2.4, es decir, el módulo no clínico. En el módulo no clínico va una descripción general de la estrategia. Recordemos que el 2.4 y el 2.6 van de la mano con el módulo 4, que es donde va la información no clínica. En el módulo 2.4 tiene que haber una descripción general de la estrategia de pruebas no clínicas. Y entendiéndose que
parte de, no, de la preclínica se va a enfocar a 3 puntos específicos, que son la farmacología, la farmacología entendiéndose como como la farmacodinamia y todas las subciencias o las partes que conforman a la evaluación de la farmacodinamia, la toxicología y la farmacocinética, que sabemos, que entendamos que la farmacocinética es la evaluación, es la descripción de cómo se va comportando ese fármaco desde el momento en que nosotros desde el momento en que lo administramos al ser humano hasta que se elimina, pasando por sus 5 fases, que sabemos que son absorción, distribución, bueno, el sistema LATME, que es liberación, absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y excreción. En el módulo 2.6, que es el resumen clínico y los resúmenes tabulados, nuevamente nos enfocamos en la farmacología, en la farmacocinética, en la farmacología, en un resumen escrito de la farmacología. Pero aquí, a diferencia del resumen que va en el 2.4, tenemos que sustentar todo lo que estamos aseverando con el texto, con tablas. Es decir, unas tablas de resultados, y para eso las guías ICH existentes hoy, como las que les mostré hace un momento, tienen modelos de tablas, cómo nosotros podemos ir conformando esa información para poder compilar el expediente. Y nuevamente lo que les comenté hace un momento, la parte no clínica se va a enfocar básicamente en 3 puntos, que van a ser la farmacología, la farmacocinética y la toxicología. Y aquí va a ser de cada uno el texto más las tablas, es decir, texto y tablas de farmacología, texto y tablas de farmacocinética, texto y tablas de la toxicología. Y en el módulo 4 que van pues los informes de estudios preclínicos, es decir, los informes completos. Y como comenté hace un momento, no existe, inclusive ni en la misma ICH existe una guía para poder compilar o para poder escribir un informe no clínico. Sí existen modelos para escribir dichos informes, pero no son unas guías que sean adoptadas por las agencias reguladoras. Y nuevamente veamos farmacología, farmacocinética y toxicología. Ahora, 2.5, información clínica. ¿Qué lleva el informe? ¿Qué lleva el resumen clínico? Que lleva el desarrollo del producto, la biofarmacia, farmacología clínica, resultados de eficacia, resultados de seguridad y el balance y las conclusiones de beneficio-riesgo. Es decir, tenemos que obtener un mayor beneficio. Sabemos que todos los medicamentos, vacunas y demás tienen un riesgo. Entonces, lo que nosotros tenemos que asegurar es que el balance beneficio-riesgo sea positivo. Es decir, que sea mejor, más el beneficio que lo que nos pueda causar. Y el listado, ahí está. Y nuevamente les repito, existen guías específicas para poder para poder cumplir cada uno de los puntos. El módulo 2.7, que es el resumen clínico, que yo le llamo análisis clínico, es un análisis de todos los informes que se compilan en el módulo 5, es decir, los informes completos de los estudios clínicos que se realizan durante el desarrollo. Y los puntos que tenemos que cubrir en el análisis clínico son los que están viendo ustedes en la pantalla. Y como les repito, primero son los estudios de biofarmacia, métodos analíticos, el resumen de los estudios de farmacología clínica, los estudios de eficacia clínica, de seguridad clínica, disculpen, las referencias bibliográficas y la sinopsis de los estudios individuales. ¿Qué es esto de sinopsis de estudios individuales? Y nos pasamos al módulo 2.5, en módulo 5. En el módulo 5 del CTD se compilan todos los informes del estudio clínico, y para escribir los informes de estudio clínico sí hay una guía, que es la guía ICH, una guía también emitida por la ICH que nosotros tenemos que cumplir para poder escribir ese informe del estudio clínico y que podamos compilar el módulo 5. Y una parte de ese reporte de estudio clínico se refiere a una sinopsis.
de ese estudio. Entonces aquí lo que están pidiendo es una compilación de la sinopsis de cada uno de los estudios que se realizaron para sustentar seguridad y eficacia en humanos y podamos solicitar el registro sanitario de dicho medicamento. Una vez que nosotros hemos completado todo el desarrollo clínico que vimos, que es desarrollo preclínico, desarrollo clínico, en México existe el Comité de Moléculas Nuevas, cuyo objetivo es determinar si la información preclínica y clínica es suficiente para sustentar la solicitud del registro sanitario. Y para eso se compila, hay reglas para compilar el expediente y básicamente se refiere a el expediente de seguridad, donde aquí vamos a poner toda la información preclínica, que ya vimos cómo se compila el módulo 42426, más la información de seguridad que se obtuvo durante la investigación clínica, no de eficacia. Recordemos, eficacia es ver si sirve para lo que dice que es, y seguridad es que no nos haga daño. Pero junto con esto se somete también un plan de manejo de riesgos, que no es un plan de manejo de riesgos, es un plan en el cual nosotros, como solicitantes del registro sanitario de la vacuna, hemos identificado ciertos riesgos que pueden ser importantes, que van a ser riesgos identificados o riesgos potenciales. Y una vez que nosotros identificamos los riesgos, tenemos que hacer un plan de mitigación o de minimización de cada uno de los riesgos. Y estudios de farmacovigilancia para asegurar que ese medicamento para controlar, digamos que para asegurar que tenemos controlada la seguridad del medicamento o de la vacuna una vez que ya está durante la distribución o comercialización. Se compila también un método un expediente con toda la información de eficacia, que aquí son los estudios, es el módulo 2.5, 2.7 y el módulo 5 con los estudios clínicos. La información de calidad, que es el módulo 3, donde vimos todo lo que se refiere a fármaco, biofármaco y al producto, a la vacuna. Y esto se hace una evaluación por el Comité de Moléculas Nuevas, en el cual nosotros podemos obtener una opinión favorable, es decir, continúa con el registro, o bien una opinión no favorable. Pueden pasar tres cosas como en el fútbol, como en el semáforo. Con verde nos vamos directamente, es decir, una opinión favorable y tenemos el camino libre para solicitar el registro sanitario. Con amarillo, es decir, estamos de acuerdo, pero te falta arreglar, completar información o subsanar cierta información que no haya sido satisfactoria para el panel del Comité de Moléculas Nuevas. Y la roja es cuando se obtiene una opinión no favorable, es decir, que el Comité de Moléculas Nuevas considera que la información de seguridad y eficacia de la vacuna candidata no es suficiente para sustentar el registro sanitario. Y los módulos que componen el expediente para solicitar dicha reunión son los que están viendo ustedes en pantalla. La información regulatoria, la información de calidad, es toda la información de la química y del desarrollo farmacéutico, la información preclínica, la información clínica, el plan de manejo de riesgos, que hace unos momentos hablé de ello, y la información para prescribir, que sabemos que la información para prescribir es la información que le vamos a dar a los médicos que van a los profesionales de la salud que van a prescribir o que van a administrar el medicamento o la vacuna o el medicamento biotecnológico. Una vez que obtuvimos la aprobación o la opinión favorable del Comité de Moléculas Nuevas, entonces ahora sí ya podemos ir a la solicitud de registro sanitario, donde tenemos que tener un certificado de buenas prácticas del fabricante de la vacuna. Quiere decir que tenemos que asegurar que el fabricante que está fabricando tanto el biofármaco como la vacuna cumpla los estándares de calidad requeridos para dicho producto.
Tenemos que tener la validación de los sistemas críticos, es decir, tenemos que asegurar que el proceso está controlado. La licencia de fabricación el certificado va a ser para el fabricante del medicamento como del biofármaco. El certificado de patente para que aseguremos que no nos estemos robando propiedad intelectual de terceros. El plan de manejo de riesgos, el cual ya hablé de él, los estudios de estabilidad y la conclusión de la reunión con el Comité de Moléculas Nuevas. En este momento ya podemos solicitar el registro sanitario de la vacuna. Y para eso existen guías regulatorias para la solicitud, que es finalmente como una lista de verificación donde vamos a tener, donde vienen todas. Sí, Luis Ángel. Sí, Doc, ya nada más para concluir, por favor, unos cuantos minutos. 5 minutos. 5 minutos para concluir, por favor. Me quedan dos diapositivas, gracias. Gracias. Sí, que son las guías que están viendo ustedes en pantalla, que son las guías que emite, estas son guías de COFEPRIS, de la Agencia Regulatoria Mexicana, en la que dicta cuáles son todos esos documentos con los que debemos compilar el expediente para solicitar el registro. Así que pues muchas gracias y finalmente con esto llegamos al registro sanitario, que es el resultado de todo ese estudio científico que han hecho todos los equipos en las diferentes especialidades, como dijo la doctora, que está conformado por médicos, químicos, etcétera, por un equipo multidisciplinario de expertos, y todo esto se va a ver reflejado. El objetivo final va a ser obtener el registro sanitario de una vacuna o medicamento biotecnológico. Muchas gracias.